Retomando la información escrita documental, nos encontramos con el Tratado de Paz firmado en 1799 en el fuerte de San Carlos entre el comandante José Francisco Amigorena en representación de las autoridades coloniales y algunos caciques pehuenches, en donde se nombra al cacique Ranquel Carripilún. De hecho, tanto Carripilún como Goico, como inclusive Yanquetruz, eran oriundos de lo que hoy es la provincia de Mendoza. El problema grave que hubo acá, primero yo creo que hay que decir las cosas muy en claro. Existen documentación y existen documentación en Buenos Aires, sobre todo en el Museo Mitre, ¿no? En esa época de la historia, donde una carta firmada por Cafulcurá, de puño y letra, dice: yo no soy argentino y nosotros nunca vamos a ser argentinos. Nos trajo Rosa hace 30 años. Lo dice, lo especifica y está. Entonces, esa mapuchización que se hizo, esa penetración, sobre todo por el sur, por el norte de la Patagonia, el sur de Mendoza, el norte de Neuquén, que se hizo y que tomó y llegó hasta el sur de Buenos Aires, empezó a tergiversar las cosas y nos invisibilizó mucho. La nación Ranquel es muy amplia, es muy grande. Nosotros sabemos que llegó al sur de Santa Fe, el oeste de Buenos Aires, sur de San Luis, sur este de Mendoza, y el límite natural, por una cuestión lógica, era el río Colorado, el río Barrancas de Mendoza y el río Colorado. Sí, en algún momento el Río Negro. Y en algún algún momento el momento, río Negro. según las crónicas de Luis de la Cruz, llegábamos hasta el Río Negro. Y según las leyendas de poblamiento que tenemos, en donde una rama de los Diujet se desprendió en Choel y fue hacia el mar, eso diría que los Chechejet eran parte de toda esta nación también. Era parte de la nación, y no nos olvidemos nosotros de la famosa batalla de Xotecaique en 1820, que fue el exterminio de los hermanos Chehuelches, en el norte de la Patagonia. Por supuesto, apoyada por parte del ejército, y también el ejército argentino, me refiero, ¿no? Y por los mapuches. En un parlamento que hicimos con el gobierno de Mendoza, porque ustedes recordarán que Mendoza es un pluricultural y hay un montón de etnias que se han ido quedando. Esto es porque siempre fue un corredor bioceánico y las etnias también pasaban a comerciar para el Pacífico y se quedaban. Y en esa reunión, que éramos muchos hermanos, habían algunos inconvenientes con el gobierno, donde nosotros le planteábamos que no íbamos a acceder a lo que ellos pedían. Y la contestación que nos dijeron fue: bueno, nosotros vamos a trabajar con los que están con nosotros y con los que no, no. O sea, siempre ha sido una afectación política de que con los que están del lado de ellos o con los más dóciles vamos a trabajar y no buscar una respuesta en general, buscar un consenso, una cosa que nos pueda llegar a facilitar a los dos. Entonces es más fácil decir: bueno, ustedes lo dejamos afuera, no le damos nada, o no les corresponde, y a estos otros sí, porque son amigos nuestros. ¿No te hace recordar tristemente a la campaña ilegal de ocupación del territorio, en donde se seleccionaba, incluso con Rosas en la primera campaña, cuando se dividía entre indios amigos y indios rebeldes? Sí, yo creo que son ciclos que se van cumpliendo, y es lo mismo que se ha ido haciendo con estas campañas de lesa humanidad. En nuestro pasado reciente, que hubieron desaparecido, nosotros también tuvimos nuestros desaparecidos, y por casi las mismas causas, por pensar distinto, por defender un ideal. Entonces se ve que no hemos aprendido y no ha crecido la República, porque se producen esos ciclos cada tanto. En Mendoza nos encontramos con que desde hace muchísimos años
no se destinan los fondos suficientes como para poder hacer las excavaciones que nosotros necesitamos y poder recuperar los chenques nuestros. Deben haber chenques rankelinos, por supuesto que deben haber. Pero los historiadores se han volcado más hacia el estudio de la época inca o huarpe, como hay muchísimos yacimientos que están detectados, que se han hecho, y hace poco tiempo también en la zona del este mendocino, acá hay algunas tribus que han desaparecido, ¿no? Se saben que existieron los tunuyanes, en la zona también del centro oeste, pero hacia el este de la provincia, zona de San Martín, Rivadavia, los otoyanes, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos a ver los huilichis más al sur, empezamos a ver, se saben que existieron, que fueron tribus que estaban asentadas en el territorio de Cuyo. Luego de este viaje nos queda una pregunta. ¿Por qué a las comunidades de Mendoza les cuesta tanto conseguir el reconocimiento de su personería jurídica? ¿Qué se quiere ocultar al omitir a los ranqueles en esta historia? En el próximo capítulo seguiremos develando este camino ranquel. En este camino por la rastrillada Ranquel, nos vamos hacia la Tierra del Sol, la tierra de los antiguos Diujet, para encontrarnos con dos hermanos de nuestro pueblo, loncos de sus comunidades que viven en el departamento de Las Heras y Capital. Ellos nos contarán cómo es el desarrollo de sus comunidades en este territorio ancestral y su lucha por ser reconocidos en el mismo. La ciudad de Mendoza fue fundada por Pedro del Castillo el 2 de marzo de 1561, nombrándola Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja. El territorio que hoy ocupa esta provincia, antes de la colonia, era ocupado por diversas naciones indígenas, como los huarpes, los pehuenches, los auca, los ranculches, y decimos ranculches a los descendientes de la nación Het, que en este caso de Mendoza corresponde a los Diujet y Talujet, conocidos también como mamulches. Mari Lonco, y bueno, bienvenida a Mendoza. Muchísimas gracias. Mendoza, tierra Ranquel. Mendoza, tierra Ranquel, a pesar de lo que digan muchos historiadores, muchos antropólogos, incluso muchos historiadores de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza es Ranquel. Tiene raíces Ranquel porque no se olvide usted que pehuenches y ranqueles siempre hemos estado unidos y pertenecemos
a una misma rama, a un mismo tronco. Hemos tenido caciques en común. Entonces todo el territorio pehuenche, que es desde la mitad de Mendoza hacia el sur, lo que cabalga sobre la cordillera, decimos nosotros, ¿no? Era un área comercial. Por eso muchas veces cuando los historiadores nos dicen que estamos vinculados a lo mejor a otras etnias extranjeras y fuera del país, como por ejemplo el vecino país de Chile, nosotros decimos que no, porque el idioma nuestro, el chedungún, era un idioma de comercio que teníamos, y sobre todo en la zona del actual departamento de San Carlos, la zona de Biluco, la misma palabra nos lo dice. Bilú, serpiente, coagua, agua de la serpiente o agua que serpentea. En Ranquel. En Ranquel, en Ranquel. Entonces, lo que nosotros decimos que esa zona de comercio, unido a esas rastrilladas, a la zona de La Pampa, sobre todo al oeste de La Pampa, sobre todo a Leubucó, en la zona esa, y al sur de San Luis, abajo del río Quinto, que están los territorios netamente Ranquel, nos servía para comerciar. Entonces, hay un plano muy interesante levantado por los jesuitas alrededor del año 1760, donde en el centro de la provincia nos dicen Ranquelche. Y el problema que nosotros tenemos es que nos han desconocido a nivel país. Bueno, Marimarí, Compulché, Inchilonco Ranculche, Levo Cuyén Liqué, Cuyún Mapu Mendoza, Incheta Jorge Lagüen Correas. Soy el lonco, el referente de la provincia de Mendoza, de la nación Ranquel, de la comunidad Luna de Plata. Y mi nombre es Jorge Lagüen Correas. Bueno, en realidad en la provincia de Mendoza no nos ha ido muy bien, porque la provincia de Mendoza está muy empecinada en que los habitantes preexistentes son únicamente los huarpes. Nunca nos tuvieron en cuenta del Tunuyán hacia abajo porque éramos personas no gratas, rebeldes. Los libros de historia no nos toma hasta la acción del movimiento militar en la campaña del desierto, donde recién empiezan a aparecer los indios en el sur de Mendoza, que es el lugar de asentamiento de los pehuenches y ranqueles de acá. Así que nos ha costado muchísimo entrar. Los desplazamientos que hubieron en esa época terminaron en zona urbana, por eso somos ahora comunidades urbanas, y de ahí hemos tenido que empezar a pelear despacito por ese reconocimiento. Gracias a Butachao nos ha dado la posibilidad de que se nos conozca y se nos tenga en cuenta para llamarnos a ciertas reuniones y ciertos tratados que se han ido pasando durante estos últimos 20 años. Pero no está del todo ya prescripto porque los libros de historia seguimos faltando, hay que ir aclarando permanentemente en la escuela, en las visitas que hacemos, en los lugares donde vamos, se nos confunden con otras etnias, así que tenemos una constante lucha de derecho. Yo creo que las comunidades indígenas en Mendoza no existen, nadie las ha tomado en cuenta y las que realmente trabajan con el gobierno las tienen muy aisladas y controladas de alguna manera. Entonces todo el resto del territorio tratan de trabajarlo por una parte económica. Recordemos que todo lo que es territorio limítrofe también entra presidencia en su desarrollo. Entonces provincia con presidencia tienen que estar de acuerdo para hacer las cosas que se tienen que hacer acá en la provincia de Mendoza, porque somos una zona de frontera. En un texto de Thomas Falkner, misionero jesuita del siglo XVIII, encontramos la siguiente descripción de la cual extrajimos este párrafo. Los Talujet ocupan la margen oriental del primer desaguadero o río Colorado, hasta dar con las lagunas de Guanacache en la jurisdicción de San Juan y de San Luis. Esta nación y la de los Diujet son la que los españoles designan con el nombre de Pampas. Los Diujet confinan por el oeste con el país de los Pehuenches y se extienden siguiendo el curso de los ríos Yanquel, Colorado y Hueyquet hasta unas 40 millas del Casuatí,
hacia la parte del este. El país de los Chechejet o gente del este, en realidad, se extiende entre el río Guayqué, o Sauce Grande, y el primer desaguadero o río Colorado, y de ahí hasta el segundo desaguadero o río Negro. Esta información de Thomas Falkner coincide perfectamente con la descripción de la leyenda querandí del poblamiento del territorio ancestral, y alude específicamente a la ubicación de los Talujet al oriente y los Diujet al occidente de la cuenca del río Colorado y Chadileubú, también conocido en ese momento como río Yanquel. También dice que los Diujet limitan con el país de los pehuenches hacia el oeste. La Constitución Unitaria de 1819 reconoce la soberanía y la preexistencia de los pueblos originarios y sobre todo de los ranqueles. Sobre todo de los ranqueles a través de los tratados esos que estamos charlando ahora. ¿Qué pasó después? Fue todo un desastre, yo creo, ¿no? En la organización política argentina, en determinar la forma de gobierno. No nos olvidemos que fue una constitución que fue rechazada por las provincias porque era netamente unitaria, pero esa parte de la Constitución de 1819 reconoce la soberanía de los ranqueles en el territorio nacional y por sobre todas las cosas la preexistencia. Y lo que habían heredado los criollos de la colonia era muy poquito en la parte de Buenos Aires y luego ya salían para el lado norte, digamos Córdoba, San Juan, Catamarca, toda esa zona, siendo en 1819, pero calculo yo que un 70% del territorio de lo que hoy es Argentina, de las naciones indígenas. Totalmente. Cuando se lo designa a San Martín como gobernador intendente de Cuyo, porque él necesitaba obviamente para esa gran empresa que hizo, ¿no? Libertar Chile, Libertar Perú, él le pide permiso. Por eso nosotros en la zona de San Carlos tenemos un lugar que se llama La Consulta. Fue a consultar con los indígenas y no fue a consultar con indígenas extranjeros. Ese es un territorio pehuenche, es un territorio ranquelino. Él, la entrevista la tuvo con los caciques y pedirle permiso, 1815, 1816, para cruzar por su territorio. Entonces, hasta San Martín tenía la visión de reconocer la tierra que pertenecía en ese entonces a nuestros antepasados. Desde la óptica de los tratados de paz firmados con la colonia, con la corona española y luego con el Estado argentino, ¿qué tratados nos hablan de la preexistencia ranquel en Mendoza? Como pueblo ranquel y como designado está generalizado, indios. Pero nosotros tenemos caciques que son reconocidos como nuestros antepasados y nuestros antecesores y su existencia. En Mendoza, por ejemplo, se habla tanto de Purrán. Purrán es nacido en Mendoza. Purrán es mendocino. Purrán firma el tratado recién en 1872. Él levanta todas las tribus del sur, San Rafael, Alvear, incluso Malargüe, y firma el tratado en 1872. Y es nacido en el barrio de La Chimba. Los historiadores en eso se han puesto de acuerdo. Y el barrio de La Chimba es la zona donde actualmente está el cementerio de la ciudad de Mendoza. La chimba es un vocablo huarpe que significa al otro lado de. Entonces cuando decimos al otro lado ¿de qué? De los canales zanjones que habían construido los huarpes y los incas anteriormente. No nos olvidemos que Mendoza tuvo una invasión inca muy importante, pero cuando se funda, a partir de 1561, los incas ya no estaban, hacían 80 años, entre 70 y 80 años que ya no estaban en Mendoza. ¿Hasta dónde llegaron los incas y por qué? Los incas ingresan por el norte del país, por supuesto. Llegan hasta el territorio de la actual Mendoza, pero a un punto exacto, que es la zona del río Diamante. Se encuentran con pueblos sumamente dóciles, como los
como los huarpes, a pesar de que hubieron batallas, indudablemente que hubieron batallas, y fueron dominados. Algunos no, como los diaguitos calchaquíes, pero igual fueron sometidos. Y llegan hasta allí. Cuando llegan a la zona del río Diamante, actual territorio de San Carlos, se tienen que desviar a Chile. Y también fundan ahí en Chile encomiendas, y en este caso llevan yanaconas para hablar la lengua, etcétera, etcétera. Entonces hacen distintas fundaciones. Se nota en Mendoza, se nota en la zona de Uspallata, que incluso al vocablo, que se traduce por muchos historiadores y por muchos antropólogos como lugar de las cenizas, no sabemos referente a qué. Sin embargo, otros historiadores dicen que responden a Ispayaja, que es el nombre del curaca que había en la zona mendocina. Llegan hasta esa zona y se encuentran con realmente tribus belicosas, como eran pehuenches, como deben haber sido ranqueles por aquellos años, y no pueden dominarlos. Por eso se desvían a Chile. En Mendoza tenemos zonas con mucha ascendencia de quechua, palabras, pero que indudablemente llegaron hasta el río Diamante y se tuvieron que cruzar a Chile, porque no los dejaron pasar hacia el sur. Eso es una invasión. Y pueblos invasores hemos tenido los incas, también consideramos como no originarios, sobre todo en la zona de Cuyo, a los pueblos aymara, a los pueblos quechua, son resabios, pero no son pueblos originarios, incluso a los mismos mapuches. Nosotros la invasión a partir de 1790, 1795, que es la gran penetración mapuche que hay en el sur de Mendoza y en el norte de la Patagonia, que está documentada, el robo, las actas del Cabildo de Buenos Aires, a partir de 1720 están hablando de la invasión de los araucanos. Entonces, acá hay que ponerse de acuerdo y hay que realmente hacer un estudio complejo sobre ese tema. No somos lo mismo. No somos los mismos, de ninguna forma somos los mismos. Sí, a lo mejor manejamos algunos términos que, con pequeñas diferencias, del mapudungún que tienen los mapuches al dungunché nuestro, porque reitero que en la zona de Cuyo y en la zona de Mendoza específicamente era un lenguaje para comerciar. Se comerciaba con ese lenguaje. Por eso han quedado, lo saben, nuestra lengua es pura y es viva, que es importante. Es una lengua viva.